y vamos todos juntos a confesar. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la estudiaremos, la obedeceremos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Y le vamos a dar un fuerte aplauso de bienvenida a aquellos que se sincronizan con nosotros a través de nuestros medios de comunicación. Es una bendición poder llegar hasta cada uno de ellos. El día de hoy vamos a continuar con lo que iniciamos hace unos domingos. La serie se llama Suena la alarma. Y les cuento, cuando estábamos orando acerca de cómo llamar a esta transición, esta parte que estamos llevando al día de hoy, el Señor ponía en nuestro corazón la necesidad de estar listos, de estar prestos como iglesia, como cuerpo del Señor Jesucristo, para aquello que el Señor nos está llamando a hacer y a caminar, en donde tenemos que estar como cuerpo del Señor Jesucristo en este tiempo. Y suena la alarma, responde a una figura. Si usted se recuerda, está el ejército en las barracas y hay un momento donde suena la alarma, donde suena la trompeta. Y eso quiere decir, es tiempo de levantarse, es tiempo de ponerse ahí en la fila y decir, sí, aquí estoy listo, con todo listo, todo en el momento en que nos necesitan, ahí tenemos que estar. Y eso es lo que el Espíritu Santo ha estado moviendo en nuestros corazones, que tenemos nosotros que estar en ese momento. Ahora, para llegar a ese lugar, el ejército ha estado en un tiempo de preparación, posiblemente ha estado todos los días ejercitándose, trabajando, ha estado haciendo ejercicios, ha estado haciendo entrenamientos, etcétera, etcétera. Pero va entrenándose a estar ahí en ese lugar. Y yo sé que el Señor nos está llevando hacia un lugar donde como su iglesia, como su cuerpo, Él nos dirige a diferentes cosas, nos habla y nos muestra qué quiere que hacer. Si el Espíritu de Dios viene y le dice a usted cuando está caminando por la calle, párate y ora por aquella persona, ¿qué le vas a responder? Muy posiblemente algunos me dicen, ay Dios mío, no sé ni qué le voy a decir, no sé qué voy a hacer, no sé cómo hacerlo, mejor me voy a sentar y voy a llamar a alguien que lo haga. Pero el Espíritu de Dios, el Señor quiere que estemos listos, dispuestos en ese lugar donde Él nos necesita y que cuando Él nos hable al oído, tú digas, aquí estoy, listo. El sonido de la alarma, el Señor nos está preparando, nos está llevando a ese lugar. Y para tal necesitamos un proceso y hemos estado caminando en ese proceso. Yo no sé si usted se ha dado cuenta cómo el Señor nos ha ido llevando durante este año y nos ha ido capacitando y nos ha ido restaurando y nos ha ido trabajando desde el interior de nuestro ser. ¿Quién ha sentido el camino en el que el Señor nos ha llevado? Amén. Todos debemos de haber ido caminando hacia ese lugar. Dejarnos que el Señor nos vaya transformando, pues nos está preparando. Y sonido de la alarma es lo que sentimos que era el inicio, se podría decir, de lo que el Señor nos está hablando, que estemos dispuestos a estar ahí listos en el momento en que el Señor nos llame, nos marque el sonido de su alarma. Iniciamos con perspectivas claras del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aunque muchos de nosotros hemos oído esto en alguna u otra vez, ese ejercitarnos, esa preparación, ese estar enterados, el reconocer nuevamente, tal vez lo más básico, las doctrinas básicas de nuestro creer, es importante para estar ahí. Yo me recuerdo siempre de los doctores que van y toman talleres, cursos, están constantemente leyendo, ejercitándose, viendo qué más, y siempre hay algo nuevo, ¿no es cierto? Siempre hay algo más que podemos nosotros y cada uno crecer. Los médicos lo hacen para estar al día, para no perder la
¿Qué? Lo importante, el conocimiento para estar ahí en el momento en que los necesitamos. Pues igual nosotros estar constantemente ejercitándonos. Entonces vamos, sí, a las doctrinas básicas, pero es importante para lo que el Señor nos está llamando en este tiempo. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de los 3 bautismos. Pero primero quiero hacer un pequeño resumen resumen de lo que hemos visto antes. Estas 4 perspectivas claras es: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Y esto lo vimos ya. ¿Cómo viene o recibimos el Espíritu Santo? ¿Y por qué viene el Espíritu Santo? El día de hoy vamos a ver la tercera. Pero el resumen: ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios, Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué nos dice primera de Juan 5:7? Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que nos habla de Jesús, que es el Verbo de Dios, y el Espíritu Santo, que son 3 en 1. El reconocerlo a Él como Dios es muy importante para nuestro caminar. Es reconocer a la tercera persona de la Trinidad, que además que es el Espíritu Santo, es una persona. Es una persona llena de amor que mora en el creyente, que continuamente quiere darnos más de la presencia de Dios y hacer que nuestro carácter se asemeje al de Cristo cada vez más. La palabra nos dice que nuestra meta mayor es llegar a la altura y la anchura del Señor. Esto quiere decir que Jesús como nuestro modelo, seguirle los pasos, ver cómo Jesús actuaba, cómo Él respondía en momentos en que le hablaban, cómo Él era, y caminar hacia ese lugar. Y el Espíritu Santo nos guía hacia eso, nos guía hacia crecer, hacia asemejarnos cada vez más al Señor. Y es una persona, la palabra nos dice que hasta nombre tiene, es el Consolador. El Señor le dio un nombre, el Consolador, que viene con nosotros. Y el Espíritu Santo nos guía, nos enseña, nos guía a toda verdad, nos revela la palabra de Dios, nos escudriña lo más profundo de nuestro ser. Y es una persona la que hace esto. Si nosotros entendemos esto y lo reconocemos a Él como Dios y como una persona, estamos mucho más conscientes de Él en nuestra vida. Y no solamente, tal vez, como yo les decía, ¿no? Reconocer al Padre como una persona y reconocer al Hijo como una persona tal vez es más fácil, porque los vemos como persona. Pero para nosotros reconocer al Espíritu de Dios como persona es un poco más difícil, es tal vez más etéreo. Pero es importante para que nosotros podamos tener conciencia de Él en todos nuestros caminos y saber que está con nosotros. El Señor dijo: me voy y os dejo otro consolador. Cuando Él está diciendo eso, dice: me voy y le estoy dejando otro como yo, y que es un consolador para ustedes. Nos está llevando a la figura de persona para que nosotros lo veamos al Espíritu Santo como persona. Y 2, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está? En 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois el templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Dónde está el Espíritu Santo? En cada uno de nosotros. Esa palabra templo, el original es tabernáculo, como el tabernáculo, es el lugar santísimo. En el tabernáculo se encontraba la presencia misma de Dios. O sea, lo que el Señor está diciendo es que no sabéis que tú eres el tabernáculo del Señor, es la presencia misma de Dios, el templo de Dios, y Él mora en ti. Cuando tú conoces a Jesús como Señor y Salvador, le reconoces a Él como Señor y Salvador, naces de nuevo, eres salvo, Él viene a morar en ti. ¿No sabéis que eres el templo del Espíritu de Dios y que Él mora en ti?
perspectiva número 3, y en esta nos vamos a detener el día de hoy. ¿Cómo viene o recibimos el Espíritu Santo? Y para esto vamos a ver los 3 bautismos que hay en la Escritura para cada creyente. Cada uno de nosotros, en las palabras nos da 3 diferentes bautismos por los cuales nosotros debemos de pasar. La palabra griega para bautizo es baptizo, que viene de bapto, que quiere decir, mire lo que quiere decir bautizo porque es muy importante: ungir, sumergir, zambuir, inmersión, anegar, cubrir completamente con el elemento usado en el bautismo, mojar y teñir. Y esta palabra teñir tal vez es la que más fácil nos ilustra lo que quiere decir bapto. Porque cuando usted agarra una lana blanca y la quiere teñir de rojo, necesita tener ese líquido rojo y luego agarra la lana y la mete y la saca. Y la mete y la saca. Pero si solo la mete un poquito, solo un poquito se mancha, ¿no es cierto? Si usted agarra la lana y solo la hace así un poquito, ¿la tiñe? No. Tiene que hundirla completamente, y no una vez, sino varias veces. Tiene que hundirla, sumergirla. Esto nos habla de que es un acto temporal y no permanente, porque no podemos permanecer hundidos, ¿no es cierto? Sino que se hunde y sale, se hunde y sale. Esto es lo que quiere decir la palabra bautizo o bapto. Si vamos a Hechos 19 del 1 al 6, aquí es cuando Pablo llega a Éfeso y encuentra a unos discípulos que están ahí, a unas personas piadosas, a unas personas que están buscando a Dios. Y les dice, escuchen bien, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Da por sentado que cuando tú crees, recibes el Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? O sea, nos está hablando que al recibir el Espíritu Santo estás siendo bautizado. Pero entonces, si no fuiste bautizado en el Espíritu Santo, si no conocías al Espíritu Santo, entonces ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Este es el bautismo en agua. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto manos, Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Vemos aquí los 3 bautismos de una u otra manera. Los cristianos somos bautizados en Cristo, en agua y en el Espíritu Santo. Este es el orden usual en que sucede. Sin embargo, a veces el Espíritu Santo, o recibir el bautismo del Espíritu Santo, puede preceder el bautismo de agua. Por ejemplo, en el caso de Pablo o en el caso de Cornelio y su casa, se invirtieron el orden, así que no necesariamente tiene un orden particular, pero sí son 3 eventos, 3 bautismos en los cuales el creyente pasa. Empecemos por el primero, el bautismo en Cristo y en su cuerpo. Esto es lo que en otras palabras llamamos nacer de nuevo, recibir a Cristo en nuestro corazón, entregarnos al Señor Jesucristo. Todo esto nos habla de ese momento del bautismo en Cristo. Y el agente de este bautismo, quien nos lleva a ese momento y a ese lugar, es justamente el Espíritu Santo. Y somos bautizados en el cuerpo del Señor Jesús. O sea, nos volvemos su iglesia, su cuerpo. En Hechos 2:37, y vamos a ir ahí, porque vamos a leer desde antes. En Hechos 2 encontramos la llegada del Espíritu Santo o el día de Pentecostés. Los
los discípulos están esperando todos juntos la promesa del Espíritu Santo, la promesa que había dado Jesús antes de irse. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos en el mismo lugar. Y de repente un estruendo como de fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes? Todos ellos. Y antes, al inicio del servicio, estábamos viendo ese pasaje donde dice que el Señor no cambia, Él es el mismo. ¿Amén? ¿Lo creemos? Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, y mire, esto me llama mucho la atención, porque muchas veces cuando empezamos a orar, en lenguas, empezamos y lo hacemos muy calladito, ¿no es cierto? Así en silencio. Pero mire aquí, ellos recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar de tan fuerte que se escuchaba afuera y se escuchaba como un estruendo. No debemos de temer, no tenemos de estar, la palabra que se me viene es achicopalados. Dice, al escuchar aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían, fíjense, ¿acaso no son estos galileos todos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África que están más allá del Cirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Mire, cuando yo leía esto me recordaba, cuando nosotros empezamos en el ministerio, el Señor nos llevaba a diferentes lugares y íbamos a ministrar a muchos lugares. Y en esta ocasión yo recuerdo que fuimos a El Salvador y la verdad le digo que no recuerdo si yo estaba ahí presente o me lo contaron los del equipo. Pero en mi casa se ríen porque me me compenetro tanto en las historias que las tomo como que son mías. Y a veces dudo, ¿estaba ahí o no estaba ahí? Pero yo recuerdo de esto, como que yo estaba ahí. Entonces, recuerdo bien que fuimos a ministrar a esta aldea en El Salvador y había un problema en la casa. La familia estaba muy, muy triste porque habían llevado preso al papá y tenían muchos niños pequeños. Nosotros llegamos, oramos por ellos, les ministramos y en aquellos tiempos el Señor nos llevaba a ministrar casi que solamente el Espíritu Santo. Entonces justo es lo que hicimos, fuimos y ministramos el Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Y había un chiquito que empezó a hablar en otras lenguas, empezó a hablar en inglés y empezó a decir, Padre, te glorifico, te magnifico, eres grande, eres glorioso, eres Señor de los cielos y de la tierra, solo tú eres Dios y yo te adoro y te doy gracias porque yo sé que tú tienes cuidado de mi Padre y sé que tú vas a abrir las puertas para que Él salga de ese lugar y regrese aquí con nosotros. Y le alababa y le adoraba al Señor. Cuando terminamos de orar, nos llamó mucho la atención porque era una familia de pocos recursos y le hablamos a la mamá y le decimos, mire, cuéntenos, ¿y de dónde el niño sabe hablar inglés? Y dice, no, mi hijo no habla inglés. No habla inglés. Pero sí estaba hablando en inglés.
Dice, no habla inglés. Y fuimos a intentar hablar que hablara, y el niño no entendía, no sabía inglés. Era el Espíritu de Dios a través de él, intercediendo, pidiendo, magnificando a Dios, justamente como nos dice la Escritura. ¿Por qué? Porque el Señor es el mismo, no cambia. Y lo que tú lees en la Escritura, espera que suceda en tu vida. Amén. Lee y di, esto también es para mí, yo lo quiero. Amén. El 12, todos ellos estaban atónicos y perplejos y se decían unos a otros, ¿y esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. ¿Alguna vez se han burlado de ti por las cosas del Señor? No estás solo. ¿Amén? Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 y con potente voz dijo, este es el primer discurso de Pedro: varones judíos y ustedes, habitantes todos de Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Y aquellos eran los últimos días y estos son los últimos días. Si aquellos eran los últimos días, estos son más los últimos días. Amén. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En estos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y también profetizarán. Haré prodigios en el cielo y en la tierra se verán señales de sangre y fuego y de vapor de humo. Y mientras leo esto me recuerdo entre la semana, Pastora Ana María me dijo, mira, quiero contarte, el hijo de Bianca le contó algo un día. Dice que estaban en su casa y ella todas las noches le lee una historia bíblica a su nene. Y llegó esa noche y le dijo, voy a leer. Y él le dijo, no, espérate, quiero decirte algo. Y ella, espérame, te voy a leer tu historia. Espérate, quiero contarte algo. Y ella dice, bueno, cuéntame. Dice, mira, atrás de ti hay ángeles como luciérnagas que están con grandes luces. Y hay una gran luz detrás de ti ahorita. Nuestros hijos, nuestros jóvenes, nosotros empezaremos a tener expresiones de este tipo. ¿Las esperas? Amén. Amén. ¿Las anhelas? Y el 21 dice, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor. El 32. Pues a este Jesús Dios lo resucitó y de esto todos nosotros somos testigos. Y como Él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. ¿Qué nos dice acá? Jesús murió, fue al Padre, recibió la promesa del Espíritu Santo y ahora Él la derrama. ¿Quién es el encargado del Espíritu Santo? El Señor. Y el 36, sépanlo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y el 38, Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer? Número 1, recibir al Señor como Señor y Salvador. Ese es el primer bautizo. Y aquí dice bien claro que cuando recibes al Señor como Señor y Salvador, cuando eres bautizado en el nombre de Jesucristo, es para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una vez tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, le entregas tu vida, naces de nuevo, eres salvo, viene el Espíritu de Dios a morar en ti.
Eres el templo del Espíritu de Dios. Ya no estás solo, el Consolador está contigo. Amén. El 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿A quién el Señor llamare? ¿Para quién es? Para todos, nuestros hijos, para todos vosotros es la promesa. ¿Y qué debemos de hacer para ser bautizados en Cristo? Para ser salvos, arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesucristo, confesar con tu boca que Jesús es el Señor, creer con tu corazón que Él murió y resucitó de entre los muertos y serás salvo tú y tu casa. Lo encuentras en Romanos 10, 9 al 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es importante hacerlo con la boca. Es el bautismo en el Señor Jesucristo. Ese es el primero de los bautismos. ¿Y para qué somos bautizados? Para perdón de pecados, para recibir el don del Espíritu Santo, para no estar solo. ¿Qué nos dice 1 Corintios 12:3? Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es quien te lleva a este bautizo. ¿Y para qué? Para tener fe, para creer, para presentarse delante de Dios limpios y sin pecados, para poder ser llamados parte de la familia de Dios, para obtener salvación, para poder obtener paz integral, para un estado de bienestar, un estado shalom. Ese es el primer bautismo, el bautismo en el cuerpo de Cristo. El segundo bautismo es el bautismo en agua. ¿Quién bautiza en el bautismo del agua? Es el ministro, el pastor. El bautismo en Cristo es el Espíritu Santo. El bautismo en agua es el ministro, el pastor. Por cierto, la semana entrante tenemos bautismos de agua en la iglesia. Si tú no eres bautizado todavía, estás en tiempo. Es entre servicios y tienes que venir preparado para hacerlo. Amén. Este bautismo en agua es una extensión externa o una figura externa de lo que nos sucedió cuando fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo, o sea, cuando fuimos salvos. ¿Qué debemos hacer para ser bautizados? Recibir salvación, o sea, arrepentirse, creer, ser salvo y hacer lo que Jesús hizo, que Jesús es nuestro ejemplo. ¿Necesitaba Jesús ser bautizado en agua? No necesitaba. Él no tenía pecado de qué arrepentirse, pero lo hizo para que nosotros, su cuerpo, su iglesia, sigamos ese camino. ¿Y por qué? Es un acto de obediencia. Y sabe, yo creo que el Señor lo hizo para que nosotros entendamos qué es lo que nos pasó realmente con el bautismo en el nombre de Jesucristo. ¿Qué es lo que nos pasó cuando fuimos salvos? Cuando nosotros entramos en el agua, no es por echarnos un poquito de agua, sino que para que seamos hundidos en el agua completamente. Es un ejemplo de un funeral, si usted quiere decirlo. Ya no es el hombre que era, sale un nuevo hombre, porque somos nueva criatura en Él. Nacemos de nuevo. Es para que podamos entender realmente lo que hicimos con nuestra boca y podamos verlo en una figura externa. Y el bautismo en el Espíritu Santo es el tercero de los bautismos. Recuérdense que recibimos el Espíritu Santo, o el don del Espíritu Santo, cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Viene a morar en nosotros. ¿Cuál es entonces el bautismo del Espíritu Santo? Si vemos Juan 3, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este es el primer bautismo, nacer de nuevo.
y que nos dice no puede ver el reino de Dios, no puede ver, no puede percibir el reino de Dios. Aquel que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, que no ha tenido el primer bautismo en el nombre de Jesús, no puede ver, no entiende el mundo espiritual, no entiende el reino, no puede ver el reino de Dios. Nos podemos quedar ahí, pero ¿qué sigue? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, esto es el bautismo en agua, el que le enseña que ahí es donde el viejo hombre quedó y el nuevo hombre resucitó. ¿Qué es lo que sucedió? Y del Espíritu, o sea, el que no ha sido nacido de nuevo y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Ven las dos palabras? En el primero dice no puede ver el reino de Dios. Pero acá con el bautismo de agua y del Espíritu Santo dice no puede entrar. Podríamos decir no puede entrar, no puede participar, no puede ser ese agente de transformación, no puede ser aquel que colabora con el Señor, no puede ser aquel que está con Espíritu Santo y poder transformando. El que ve y el que entra y participa en el reino de Dios. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a tus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Amén. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pedirlo. ¿Qué es este? Es la llenura, es la plenitud del Espíritu de Dios. Y quiero hacer aquí un paréntesis, porque este versículo es muy interesante. Dice, si vosotros siendo malos, ese malos, cuando usted se va al original, no significa lo mismo que significa el día de hoy en nuestros diccionarios. Esta palabra habla de un tipo de gente trabajadora, y da la idea de personas que tienen que preocuparse día con día por su trabajo, por su comida, por sus quehaceres, por todo lo que tiene, por poner comida sobre la mesa, preocuparse por las tareas diarias. Es bien lindo porque nos habla de que el Señor nos conoce, ¿no es cierto? No está hablando de personas con maldad, está hablando de personas ocupadas. Y a mí me recuerda muchas veces cuando oro por las personas, me dice, pero es que el Señor está tan preocupado, tan ocupado en tantos problemas del mundo, que cómo se va a preocupar por mi situación que yo vivo, este desafío que yo tengo en mi vida. Pero eso es lo que Él está diciendo. Dice, si vosotros que estás ocupados con tus tareas diarias y haciendo miles de cosas, trabajando, viendo cómo saca un poquito de más, viendo de hacer esto, viendo de hacer aquello, que aquí me recuerdo, algunas personas me han contado, me dicen, pastora, fíjese que estoy mal porque me olvidé de mi hijo el otro día, se me olvidó irlo a recoger. Cuando llegué a la casa me di cuenta que no estaba y tuve que regresar a recogerlo. ¿Eso lo hace un mal padre, un malo? No, lo hace una persona que está pensando en otras cosas. Pero dice, si tú que estás metido en tanto, no se te olvida tus hijos, no se te olvida el darle buenas dádivas a tus hijos, ¿cuánto más yo? Dice el Señor. Si tú me pides el bautismo del Espíritu Santo, si tú me pides el Espíritu Santo, yo te lo voy a dar. Amén. Amén. Es para todos. Es Cristo entonces quien bautiza en el Espíritu Santo al creyente que haya pedido. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva, llenos hasta rebosar. El bautismo en el Espíritu Santo se repite en la vida del creyente hoy, y eso lo encontramos en Hechos 2, 8, 9, 10, 19. Constantemente, cuando ellos estaban en alguna situación, dice, fueron llenos otra vez del Espíritu Santo.
¿Qué es esto? El Espíritu Santo, cuando tú recibes al Señor como Señor y Salvador y eres salvo, viene a morar en ti. Pero cuando eres bautizado con el Espíritu Santo, viene más, viene una llenura, viene esos ríos de agua viva que empiezan a fluir desde tu interior. ¿Usted ha visto que un río se pare? Es difícil, ¿no es cierto? El nacimiento continúa sacando agua, continúa. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, que ese bautismo del Espíritu Santo es una cosa continua, que tú puedes continuamente ser bautizado, llenado con el Espíritu Santo, para que venga y esos ríos de agua viva rebosen de tu interior y tú seas constantemente llenado. Y para esto yo quisiera hacer mi ejemplo gráfico, visual. Traigo aquí unos de mis elementos. Muchas veces se nos queda más, ¿no es cierto?, cuando lo vemos. Y yo quiero expresarlo aquí. Aquí hay uno de ustedes. Es un vaso, ¿no es cierto?, que representa a nosotros. Cuando nosotros recibimos al Señor como Señor y Salvador, dice que el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Y tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Y aquí está el creyente. Esto eres tú. El Espíritu de Dios mora en ti. Eres el templo del Espíritu Santo. Su presencia y la persona del Espíritu Santo está en ti. Estás así. Amén. Luego dice que oraron para recibir la promesa del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo que llamamos nosotros. Y fueron llenos y lenguas de fuego vinieron sobre ellos y hablaban en otras lenguas. A eso le llamamos la llenura o la plenitud del Espíritu Santo, y es cuando empieza a rebalsar. Yo no sé si ustedes lo pueden ver, pero el agua se derrama alrededor de todo el vaso y cubre el derredor del vaso. Cada vez que tú pides al Señor por la llenura del Espíritu Santo, eso es lo que sucede. Viene, te llena y eres derramado. El Espíritu Santo, el ríos de agua viva fluyen de tu interior. Como la palabra bautizo, constantemente. Agarramos la lana y la metemos en el agua. Una vez sale medio teñida, ¿no es cierto? Pero si la volvemos a meter, más teñida. Y la volvemos a meter, más teñida. Y la volvemos a meter, más teñida. ¿Cuánto tenemos que sumergirnos en el Espíritu Santo para que seamos como Cristo? Siempre, ¿no es cierto? Constantemente. Y de esa manera somos transformados. Y de esa manera Él nos guía a toda verdad. Y de esa manera Él escudriña nuestros corazones y nos dice, ¿qué hay ahí? Para que nosotros trabajemos eso, cambiemos y modifiquemos nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestra forma de ver la vida y podamos realmente ser sal, luz y transformar. ¿Por qué? Porque es Él a través de nosotros, guiándonos con su sabiduría. Ahora yo quiero hacerles otro ejemplo acá. Si la palabra bapto significa sumergir, hundir, anegar, y yo estaba pensando en esta figura, yo decía, realmente me gusta más esta otra. Si nosotros vamos y le decimos, Señor, llénanos o bautízanos con el Espíritu Santo, lo que estamos pidiendo que haga es esto: sumergirnos en Él. Amén. Y esa es la promesa que Él nos está dando, que vayamos y nos sumerjamos en Él. ¿Cuánto? Pues no podemos estar ahí mucho tiempo, ¿verdad? Eso es lo maravilloso de los retiros. Nos vamos y tenemos encuentro de 2 días y medio y estamos sumergidos. Pero no podemos pasar así la vida, porque Él nos ha llamado a transformar, nos ha llamado a hacer luz al mundo.
Si nos quedamos ahí metidos, la pasamos muy bien, pero no es lo que Él espera de nosotros. Y no podemos. Si estuviéramos ahí, como digo yo, ¿verdad? Ya no estaríamos aquí. Estamos con Él. Pero la palabra bapto nos habla de entrar, salir, completamente inmersos. Y otra vez, y salir. Amén. ¿Quién tiene hambre? Y salir. ¿Cuánto podemos hacer esto? No nos dice la Escritura, nos dice bautizo en el Espíritu Santo. Podemos hacer esto cuantas veces necesitemos. ¿Por qué? Porque los ríos de agua viva que fluyen de nuestro interior nos cubren, nos llenan. ¿Qué sucede cuando salimos de su presencia y vamos al mundo y empezamos a tener problemas, tener situaciones, a molestarnos, a tener dificultades, a olvidarnos de la persona del Espíritu Santo a nuestro alrededor y dentro de nosotros, y empezamos como a, ¿se podría decir secarnos? ¿Qué es lo que el Señor nos está invitando a hacer? A decirle, Señor, bautízame con el Espíritu Santo. Lléname. Y así como los discípulos eran llenos del Espíritu Santo, cuando estaban en la cárcel eran llenos del Espíritu Santo, cuando iban a orar por los enfermos eran llenos del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos nosotros? Ser llenos del Espíritu Santo. Entonces tomar nuestra vida y decirle, Señor, lléname. Y somos sumergidos una vez más y nos recuerda el llamado, nos recuerda la vocación de nuestra fe, nos recuerda lo que Él ha dicho de nosotros y podemos entonces hacer aquello que Él nos ha llamado a hacer. Regresando a la Biblia, Jesús es siempre nuestro modelo, ¿no es cierto? Es el modelo a seguir y la experiencia de Jesús en la tierra con el Espíritu Santo es el mejor modelo para que nosotros veamos nuestra propia experiencia. ¿Qué dice la Escritura? Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y durante toda su vida, Él moró con el Espíritu Santo. Fue concebido, el Espíritu Santo estaba allí en su propia concepción. Sin embargo, ustedes recordarán que al empezar su ministerio, justo antes de empezar su ministerio en el bautismo de agua, el Espíritu Santo vino sobre Él. Eso no quiere decir que hasta ese momento el Espíritu estuviese ausente de Él, como yo les decía. Pero sí significa que el ministerio público de Jesús había comenzado y que Él necesitaba la investidura del poder del Espíritu Santo. Por eso después de la tentación en el desierto, Jesús pudo decir, el Espíritu Santo está sobre mí. No solo estaba dentro, estaba también sobre. Y eso es lo que sucede ahora nosotros. La iglesia es modelo de la misma experiencia del Espíritu. Somos concebidos por el Espíritu Santo cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador. La vida de Jesús nace en nosotros y nacemos del Espíritu. Quien tiene a Jesús tiene al Espíritu viviendo en él. Pero encontramos una obra posterior en Hechos 2. Y vayan a su casa y lean Hechos 2. Y si pueden lean todo Hechos. Cuando los creyentes asumen sus responsabilidades espirituales y el Espíritu Santo viene sobre ellos, ¿qué dice? Fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando ellos empezaron para su ministerio, cuando ellos dijeron, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Como cada uno de nosotros hacemos. Señor, yo vengo, soy salvo no solo porque he topado yo, sino porque tienes una tarea en esta tierra. Eres parte del cuerpo de Cristo y como parte del cuerpo de Cristo hay algo que debes hacer. Mira tu propio cuerpo. Todo el cuerpo tiene una función. Todos debemos de hacer algo. Amén. Y el Espíritu Santo viene sobre nosotros para que podamos hacerlo. De igual manera que la iglesia en Hechos, de igual manera nosotros necesitamos el bautismo del Espíritu Santo y de una manera continua.
¿Qué hace? En 1 Corintios 14:4 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. ¿Necesitas edificación? ¿Necesitas que el Espíritu Santo venga y te ayude en tu necesidad? ¿Necesitas crecer? ¿Necesitas que el Señor te guíe? Dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Hay 4 obras que el Espíritu hace cuando viene sobre nosotros. 1, el Espíritu crea unidad entre nosotros sin producir uniformidad. Un mismo cuerpo, pero con diversidad de dones, personalidades, ministerios, y todos fluyen por el mismo Espíritu. ¿Qué es? O sea, somos uno, somos el cuerpo del Señor Jesucristo, pero Él da dones para cada uno. ¿Se recuerdan cuando veíamos que a los que hicieron el arca les dio dones de diseño, de trabajo del arca, porque era lo que ellos eran? ¿Qué eres tú? Y el Espíritu Santo viene y te da sabiduría para esos dones, pero te une al resto del cuerpo, te hace un solo cuerpo. 2, el Espíritu explota el potencial en nuestra vida que nadie o nada más ha podido aprovechar. Hay un potencial ahí, grande, y tal vez tú sabes por dónde va, pero el Espíritu Santo te da ese camino directo donde no puedes fallar. Nuestra vida no es la misma después de un encuentro con el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo toca lo más profundo de nuestro potencial y lo extrae para el reino de Dios, para que tú puedas florecer y ser esa persona que trae gloria a Dios, que trae cambio, que trae transformación, que lleva la luz y la sal al mundo. Amén. Y 3, el Espíritu nos dirige simultáneamente en 2 direcciones. 1, profundizar en nuestra relación con Dios. Más de Dios para ti, más de Cristo, conocerle más, conocerle íntimamente, saber de Él, poder llegar hasta el trono de la gracia y sentarse ahí con Él y charlar. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo en ti. Y transformación del mundo. Quiere que salgamos al mundo. Pastora, ¿qué está diciendo? Sí, quiere que vayas, pero ¿cómo? Embestido del Espíritu Santo, con ríos de agua viva fluyendo de tu interior, para llevar esa luz y transformar. Porque el Padre envió al Hijo para que muriera. ¿Por quién? Por el mundo. ¿Y quién va a hacer eso? La iglesia, su cuerpo. ¿Cómo? Con el poder del Espíritu Santo. Cuando somos llenados de poder, Espíritu Santo y fuego, nos dice. Haciendo un pequeño resumen rápido, la importancia del bautismo en Cristo es que es esencial para la salvación. La importancia del bautismo en agua es esencial para la obediencia y una conciencia correcta después de que uno fue salvo. Y 3, el bautismo en el Espíritu Santo es esencial para recibir poder para servir. Amén.